¿Me puedo dedicar al motorsport? Eso no existe. Pilotos no cobran por correr. Los pilotos pagan por correr. Todos, absolutamente. Hasta el que cobra dinero por correr, tiene que pagar por correr. El motorsport no es para todo el mundo. Para llegar a competir, mínimo un año de entrenamientos cada mes. Al menos uno. Y esto no es barato. Es imposible. Suena muy feo decirlo y muy tajante y muy de esto, pero incluso la gente que viene con dinero y se mete en ello y se pone a formarse, yo te diría que 7 de cada 10 no siguen al cabo del año. Todo el mundo pensamos que sabemos conducir bien y sabemos ir rápido, pero te ponen en un coche, el más básico, coche de competición, en circuito, y te das cuenta de que no sabes girar, no sabes frenar, no sabes acelerar. Cuando tú ofreces un campeonato a una empresa para que sea tu sponsor, ya le puedes enseñar el coche, las competiciones, las carreras, las vueltas VIP que pueden hacer, le puedes enseñar lo que quieras, y a lo que van es al dinero. Te dicen, vale, el retorno de la inversión y lo más importante, ¿cuánto metes grabo? El patrocinio deportivo puedes grabar el 100%. Entonces, ¿por qué muchas empresas patrocinan su propio equipo? El dinero sigue estando en mi espiral, una manera de pagar menos impuestos. Y esto es algo que evidentemente nadie te va a decir, pero ahora ya lo sabe. Hola chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy tenemos con nosotros a Alessandro de TDA Motorsport. ¿Lo he dicho bien? Sí, perfecto. Que ahora estábamos hablando que habíamos hablado ya hace un montón de tiempo. Sí, hace mucho. Hablamos de 4 años, más o menos así, sí. Que habíamos tenido una conversación sobre cuando comprabas el Yaris y eso. Creo recordar alguna historia. Siempre que escucho el nombre me viene el recuerdo del León este que tenéis, el blanco. Sí, ¿Teníais? Lo teníamos, sí. Ese fue nuestro primer coche escuela. Pues... De hecho, fue mi primer coche de competición. Hostia. Sí. Pues sí, me acuerdo de ver las imágenes del León, que era bastante espectacular. Era muy guapo. ¿De dónde venía ese León? Ese León había estado con la escudería Totcar Sport. ¿Ah? Y venía de correr las 24 horas de Spa, o sea, el campeonato europeo de resistencia. Qué bueno. Sí. ¿Qué motor llevaba eso? Esto llevaba un TFSI 2.0, Ajá. 340 caballos. ¿DSG? DSG. Que esos corrían con la caja DSG original, Sí, ¿no? sí, de hecho viene así de serie, o sea, no es un coche que sea preparado, sino que es un coche que salía así de Seat Motorsport. De Seat Sport salía así. Joder. Bueno, pues me gustaría conocer el proyecto, porque, sí. Bueno, una de las cosas que me dijiste es que a veces te llega el feedback de esa gente, ¿no? De gente que quiere empezar, que no sabe cómo... y hemos tenido la otra cara de la moneda, pues que son esos pilotos que han empezado como han podido y luego nos cuentan su película, las historias que han tenido, los sponsors, que también me gustaría hablar de eso, un poco todo, pero vamos a ir por el principio porque nacisteis ahí en un momento un poco complicado, ¿no? Cuenta. Sí, la verdad es que era difícil. Yo monté TDA Motorsport en 2020. En principio era una empresa básicamente de organización de track days VIP, ¿vale? Digo VIP porque el número de coches era muy reducido, ¿vale? Y entonces esto atrajo a un tipo de cliente con un tipo de coche pues más premium, ¿vale? Cuando tú metes un circuito como por ejemplo Calafat o Castellolí, en vez de meter 50 coches metes 15, pues el tipo de coches que viene pues siempre es un poco más premium, por así decirlo, ¿vale? Entonces, desde el principio tuve bastante claro que si querías hacer algo interesante en el mundo del motor, en los track day, por ejemplo, si querías hacer algo serio, tenías que irte a por ese tipo de cliente. Porque si no es muy complicado. Muy complicado el respeto en pista, el tema de que no haya carreras, el tema de que no haya piques, el tema que era complicado. Entonces cada vez nos fuimos pues profesionalizando un poco más. Yo tuve suerte, no sé si suerte o de los contactos que tenía previamente a montar TDA Motorsport, porque yo empecé como un blog de carreras, que de hecho se llama TDA Motorsport también, como fotógrafo, iba siguiendo rallies, siguiendo carreras y yo hacía fotografía básicamente. Entonces durante 2 años estuve en la parte de atrás de la competición, por así decirlo. Me colaba en las carreras, me colaba en las 24 horas, me colaba en todo y me hacía las acreditaciones falsas para poder entrar en las carreras, y lo que hacía era hacerle fotos a las escuderías, tanto en pista como en box, y yo luego se las enviaba de forma totalmente gratuita el primer año. Luego el segundo año, cuando volvían a Barcelona, ellos mismos ya contactaban conmigo para que yo pues les hiciera las fotos. Muy bien. Yo empecé así, digamos, como
como fotógrafo, y esto durante 2-3 años también trabajaba para Porsche, para Lamborghini, para Lotus. Empecé a meterme un poco mejor en el mundillo y fui haciendo un poco de cartera de clientes, entre comillas, que esos clientes luego fueron los que, la gran mayoría, luego son los que todavía conservo para circuito. ¿Pudiste migrar Sí. a la parte de Claro. a la parte de los track days o A ambas cosas. ambas Sí, cosas? sí, claro, porque yo veía las necesidades que tenían. La necesidad que tenía una persona que tenía un GT3 RS, un Lotus Elise Cup, coches bastante buenos, y la necesidad que tenían de meterse en circuito sin tener miedo de que otras personas le rompieran su coche. Y, hombre, al final el ticket sube, pero se vuelve Claro. más exclusivo, ¿no? Sí, y también estás mucho más tranquilo, puedes dar pista abierta, no tienes que hacer horarios. Nosotros los track days son o 4 horas o 8 horas, pero de pista totalmente abierta. ¿Cada cuánto los hacéis? Los estábamos haciendo cada mes. Recordaros que si tenéis un coche con AdBlue, todos los coches diésel posteriores a 2016 lo llevan, todos acaban dando problemas, ya que no es culpa del coche, es culpa del líquido, y Rompetocho es el único producto diseñado exclusivamente para que rompa las piedras. No es solo un preventivo como es todo lo que hay en el mercado, es un eliminador de partículas sólidas. Se puede usar de preventivo, pero si tenéis algún problema, que todos ya tienen algo de piedra, lo diluye. Lo que pasa es que yo hace 2 años, por culpa de, tenía otros proyectos también, empecé otros proyectos en otros sitios y paré bastante lo que es el tema de track days. De hecho, quise parar un poco TDA Motorsport para poder dedicarme bastante más al 100% en las otras cosas y volver al cabo de 6, 7, 8 meses, pero hemos estado 2 años. 2 años con una actividad muy poca actividad. Y porque sé que TDA tiene otras ramas, ¿no? Aparte Sí. de esto. Sí, sí. ¿Qué ramas tenéis más? Bueno, al principio tiramos bastante por el tema de media, tema de eso, ¿no? De fotografía, drones, etc. Pero bueno, la persona que hacía esto emigró, se fue fuera, y yo, pues, la cosa derivó en otra cosa totalmente diferente, que era el transporte exclusivo de vehículos. Claro, como yo llevaba mis coches de carreras para un sitio y para otro, empecé a llevarle también los coches de los clientes. Pues mira, ahora quiero ir a este circuito, ahora quiero ir al otro, ahora quiero ir allí, ahora me he comprado un coche allí, ahora me he comprado un coche allá. Y de ser una cosa esporádica, pues al final pasó a ser otra empresa dentro de TDA Motorsport. Porque la parte que tenéis como de Racing Academy. Esto, bueno, es que de hecho TDA Motorsport lo que es una escuela. Es una escuela de competición. Para que, claro, empezamos con los track day. Esto derivó enseguida en la escuela de pilotos. Hacíamos las dos cosas, la escuela y track day los track day de TDA Motorsport. Y luego más adelante se ha añadido el tema de los transportes. ¿Y cómo funciona esto de la escuela? Bueno, la escuela, esto es lo que yo siempre había querido hacer, ¿vale? Porque yo siempre me he querido dedicar al mundo del motor. Siempre he querido ser piloto, como casi todos nosotros, ¿no? Pero bueno, familia muy humilde, no había muchos recursos para ello. Y claro, la forma de estar dentro de la competición para mí era la fotografía. Y de aquí pues fui intentando metiéndome más, arriesgándome mucho, tanto personalmente como económicamente cuando monté la empresa. Y yo siempre había querido hacer algo un poco que fuese más accesible, ¿vale? Darle la oportunidad a la gente de poder probar un coche de carreras, y no solo probarlo, sino que quiera formarse e intentar hacerlo correr. Pero con el paso de los meses, no años, meses, me di cuenta de que era imposible. ¿En qué sentido? Era imposible hacerlo de una forma, por así decirlo, de una forma económica, de una forma, entre comillas, barata. Era imposible. La única manera de poder hacerlo era que yo perdiera sacos de dinero. Ya. Para que otras personas pudieran hacerlo de una forma más... Al principio no le daba tanta importancia a la pérdida del dinero, porque pensaba, bueno, ya mejorará, pero la cosa no mejoraba, hasta que decidí drásticamente casi desaparecer de redes sociales. Y los clientes que me contactaban, pasamos de un precio a prácticamente por 5. ¿Y en qué consistía eso? ¿A día de hoy hacéis algo de eso? Sí. Seguimos teniendo escuela. Lo único que antes, digamos que cada mes había 1 o 2 eventos en algún circuito a los que tú podías pagar por el día, y estabas con 2 o 3 pilotos más, y era como una especie
de experiencia, pero con un trasfondo de aprender, no solamente de pasar el día, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, esto se fue bajando cada vez más la intensidad, fue bajando el número de personas y fue subiendo la calidad del servicio. Pero porque, bueno, al final, si hablamos de enseñar a gente para correr, para que puedan hacer algo, hacer algo me refiero poder competir después, al final, si se vuelve tan exclusivo, también es una barrera para la persona que quiere empezar de cero, ¿no? Claro, lo que quiero dejar totalmente claro es que para llegar a competir de una manera que vayas medianamente bien, ya no es decir para ser un buen piloto, sino para que vayas medianamente bien, es mínimo un año. Cualquier persona, mínimo un año de entrenamientos cada mes, al menos uno. Y esto no es barato. Es imposible. Ya. O sea, lo que suena muy feo decirlo y muy tajante y muy de esto, pero el motorsport no es para todo el mundo. No es para todo el mundo. Incluso la gente que viene con dinero y se mete en ello y se pone a formarse, yo te diría que 7 de cada 10 no siguen al cabo del año, ni al cabo de los 2 o 3 meses. Porque hay una barrera que se llama frustración. Muchos se frustran. Claro, tú vienes de hacer tandas, de hacer track days o de tener tu coche de calle potenciado o cualquier historia y todo el mundo pensamos que como todo el mundo tenemos coche o todo el mundo sabemos conducir bien y sabemos ir rápido. Pero te ponen en un coche, el más básico, coche de competición en circuito y te das cuenta de que no sabes girar, no sabes frenar, no sabes acelerar, no sabes salir de la curva, te peleas con el coche. Te vas peleando con el volante y existe una barrera que yo la llamo que es frustración. El proceso que hacéis de formación con esto, ¿cómo funciona? En el sentido de que hacéis como una teoría, práctica, Sí. hay coaches. Sí. ¿Cómo va el tema? Claro, yo TDA Motorsport lo empecé con un amigo que tenía también de redes sociales, él es ingeniero de competición. Se llama Ivor Barriales, supongo que le gustará el podcast y lo verá. Ahora está también trabajando de hecho está trabajando para otras escuderías más grandes que la nuestra. Él como ingeniero es el que se encarga de formar a la persona, en plan la teoría, hacemos muchas masterclass teóricas y luego en pista es el que te está diciendo cómo tienes que frenar, cómo tienes que acelerar, cómo sales de la curva, te enseña la telemetría, ¿vale? O sea, hay un proceso desde teoría hasta luego ponerlo en práctica. Muchas veces es en el mismo día incluso, también te lo digo. Y luego ya es práctica. Todo práctica, claro. ¿Y con quién van? O sea, ¿van con alguien en el coche? Sí. Al menos el primer año siempre hay un instructor. Siempre. Piensa que, por ejemplo, tú cuando alquilas un coche de competición, por ejemplo, si yo te pongo coche de competición en pista, lo puedes hacer de dos maneras. Una con instructor y hay una serie de gastos que no se cobran. Y otra es sin instructor. ¿Quieres venir? ¿Quieres hacerlo tú solo? Etc. Vale. Entonces hay el precio del alquiler, el precio del seguro y luego hay una garantía. Por si hay un accidente, lo que sea, pues se tira de ahí. Si luego la cosa es mucho mayor, pues hay un seguro de pista que es el que cubriría a partir de cierto dinero. Entonces ahí ya vas solo. Pero si quieres ahorrarte todos esos gastos, tienes un instructor a tu lado que no es que te pare, pero sí que te está diciendo cómo tienes que ir. Digamos que el factor riesgo se reduce muchísimo. ¿Y los instructores que tenéis son pilotos? Sí, bueno, de hecho nosotros hay solamente uno. Cuando hacíamos el tema de la escuela como tal, como TDA Motorsport, hace un tiempo, el instructor que tenía, que se llama Iván, ¿vale? De hecho, él ahora tiene puedes contratarlo, digamos, para ir con tu coche a circuito o lo que sea, ¿vale? Él había sido piloto de rallies. Él corría, si no me equivoco, era con un Ford Sierra. Con un Sierra. Vale, es muy bueno, es muy buen piloto. Vale. Y sobre todo, buen piloto y es muy buen instructor, que muchos pilotos no saben instruir. Claro, que son faenas diferentes. Claro, generalmente el piloto instructor que te ponen
suele no enseñarte, sino que lo que hace es más lucirse cuando te está enseñando. Ya. Sin embargo, cuesta mucho encontrar una persona que sea un buen piloto para saber por dónde tienes que ir y a su vez sea un buen instructor. Sí, esto me lo he encontrado yo algunas veces a la hora de pues, el típico evento, ¿no? Que vas de coches que hay Sí. 7, 8 instructores diferentes, Claro. te vas yendo con uno, con otro. Claro, generalmente no suelen ser gente que haya pilotado. A lo mejor yo me he encontrado en muchos sitios, yo por ejemplo cuando entre ser fotógrafo y pasar a tener TDA Motorsport, yo estuve en una empresa bastante famosa Ujú. de experiencias en circuito donde habían muchísimos instructores. ¿Vale? Y aquí también me di cuenta de la necesidad que tenía mucha gente. Hay gente que sí que va y se da 2 vueltas y es feliz, pero hay gente que necesita más. Gente que quiere más, quiere aprender, quiere formarse y le gusta. Luego lo prueban y ven si pueden seguir o no pueden seguir. Ya sea económicamente o porque ven que no es lo suyo. Ujú. ¿Sabes? Pero había mucha gente que necesitaba Sí, algo más. Sobre todo lo que veo es la gente que tiene esa capacidad de comunicar y sobre todo al que va en el volante de hacerle sentir bien, Claro. al contrario, ¿sabes? Que el típico persona de no, cuidado, no sé qué, Claro. ¿sabes? Que vas tú diciendo, Claro, hostia, todo vamos a ver. depende de cómo te lo va tomes. asustado el Claro, tío. todo depende de cómo te lo... Claro, eso pasa en ambos lados de los asientos. Sí. Al instructor también se encuentra, Claro, gente que Las tienen que ver de se todos los piensa que es colores. Max Verstappen, ¿sabes? Sí. Y realmente tiene muchísimo que aprender. Y al revés, te encuentras monitores, te encuentras instructores que es lo peor, que a veces tienen miedo. Ujú. ¿Sabes? Tú dentro del coche tienes que saber hacerte respetar. Si tienes que tocar volante, se toca. Si tienes que tocar piernas, se toca. Y si tienes que decirle párate aquí o entramos a boxes y hablamos fuera del coche, porque muchas veces tienes que bajar el hype de la persona, un poco la adrenalina, porque en circuito solo hay 2 formas de bajar la adrenalina. Una que es hacer caso al instructor y la segunda es darte la vuelta. Cuando te das la vuelta, tú te haces un spin en medio del circuito y te empiezan a pasar coches, ahí es cuando piensas, hostia, esto es más complicado de lo que pensaba. Ahí empiezas a hacer caso al instructor. Pero el instructor lo que tiene que intentar es que no llegue a pasar eso. Y lo que Iván le hacía y hace es eso. Te sabe llevar muy bien. Cuando cogéis gente, o sea, ahora mismo, ¿cuál es vuestro perfil ideal de usuario? El perfil que ahora mismo tenemos en TDA Motorsport son 3. El primero y el que más tenemos es el perfil de persona de piloto gentleman. Piloto de 40-45 hacia arriba, con un poder adquisitivo alto, el cual te dice, mira, me gustaría rodar en este circuito, en este y con tal coche. Le ponemos el coche en el circuito, hace su test con o sin instructor, como él decida, y se le enseña cada vez que viene. Pues lo ideal es que vaya aprendiendo más, que vaya haciendo, no mejores tiempos, porque realmente no es lo importante cuando te estás formando, pero sí aprender a frenar, aprender a acelerar al salir de curva, aprender a trazar, a no subirte tanto a los pianos, a no pelearte con el coche. ¿Pero esto lo hacen porque quieren correr alguna carrera o simplemente porque son Hay algunos usuarios sí. de coches deportivos y quieren saber? Esto ahí existen ambos. Generalmente el piloto gentleman de 45 o 50 años ha sido piloto a sus 20, 25. Ha estado pues el resto de su vida pues haciendo su vida como esto, y ahora pues quiere volver un poco a reciclarse con los coches nuevos que hay ahora y tal, y necesita pues que le enseñes. Y luego hay el perfil de persona que realmente quiere formarse porque quiere correr y se lo puede permitir. Vale. Este sería el perfil de piloto gentleman, que por otra parte es el 90% de las carreras. 90% de los pilotos de carreras son gentleman. ¿Ah, sí? Básicamente. ¿Pero de qué carreras? De todas. De todas. Tienes Joder. el Campeonato de España Resistencia, todo lo que no sean escuderías oficiales, como puede ser Monlau, o como puede ser, yo qué sé, muchas de estas que son punteras, sí. o por ejemplo la F4 o algunas que ya son bastante más... Todo lo que está por debajo, el 90% son gentleman. Hostia, buen dato ese. Claro. Y a nivel de talentos y de algo así, ¿lleváis? O sea, a nivel de eso, de llevar gente desde abajo que empieza y demás. Sí, esto se hace, es el otro tipo el segundo, digamos, tipo de piloto,
que generalmente suelen ser niños de entre 15, bueno, niños, adolescentes, 15, 16 años, que llevan desde los 6, 7 en karting, y cuando cumplen 15, 16 solamente tienen dos opciones. Seguir con un monoplaza, que sería ya ir hacia la F4, más orientado hacia F4, F3, F2, etc., que todo esto es extremadamente caro, o si no, abrir muchísimo el abanico y probar, por ejemplo, empezar con nosotros les hacemos empezar con los Clio Cup. De aquí, si quieren, pues pueden pasar a un 308 TCR o a un Cupra MK3, MK4. Y de aquí van escalando cada vez con un coche, con un turismo más de una categoría superior. La gran mayoría tiran hacia turismos. Pero claro, esto hay dos formas de financiarlo. Puede ser, generalmente suelen ser los padres quien financia la formación y la competición de estos chicos, o si no, los mismos sponsors que tenían en karting los trasladan a circuito, a turismo. ¿Y vosotros qué papel jugáis ahí cuando entra ese chaval con 15 años? ¿Es que viene a hacer test, viene a formarse, lo compagina con la temporada? Esto hay varias maneras de hacerlo. Generalmente el primer año siempre son un año de test y lo primero siempre es hacer un test para que se encuentre, para ver si le gusta. ¿Un año? ¿Antes de empezar a correr? Sí, tanto. Hostia. Y un año te estoy diciendo poco. Joder. Hay gente que es muy buena y se le da bien y a los 4 o 5 meses ya te está llevando un TCR como un piloto con experiencia con 4 o 5 años y mira, no que vaya a los mismos tiempos, pero a lo mejor va solamente 3-4 segundos por detrás, que es importante. Y ya puede empezar a hacer alguna carrera en el primer año, pero generalmente en un año mínimo hacer unos 5 o 6 test, más o menos, en un año. Hostia. Me parece perder mucho tiempo, ¿no? Un año. Bueno, es como el que quiere ser arquitecto. Bueno, Pierdes 5 o 6 años. También 5 o 6 también por lo que hablábamos, ¿no? Por el dinero, pues tampoco... Claro. Quizá un año a lo mejor lo suyo sería hacer 12, pero claro, la inversión también es mucho mayor, ¿no? Claro. Fíjate, lo mínimo para que un piloto, venga de donde venga y quiera hacer lo que quiera hacer, un año. Un año de test y puedes compaginarlo si tú quieres, puedes compaginarlo con alguna carrera. Pero cuando tú veas que vas a una primera carrera y te quedas el último dando vueltas al circuito, pues piensas, hostia, necesito más formación, necesito más test. Y luego vosotros, como empresa, si esa persona luego se pone a correr, en lo que es la competición en sí, ¿le dais algún tipo de apoyo? O sea, en plan, como si fuerais su equipo. Claro, nosotros llevamos todo el equipo. Cuando, por ejemplo, decís, venga, pues a la Clio Cup. Claro. Entonces, aquí podemos hacer dos cosas. Si él quiere correr con coches nuestros, con los coches que nosotros disponemos, en este caso, cuando teníamos el Supercopa, podía correr con el Supercopa. ¿Vale? Nosotros, pues, hay un precio cerrado por temporada y aquí incluye, pues, los mecánicos, incluye lo que es la asistencia, gasolinas, ruedas, ingeniero, absolutamente todo, la inscripción a todas las carreras, todo. Luego ahora, por ejemplo, si tú quieres correr una Clio Cup o quieres correr con la AMG GT4 o quieres correr con cualquier otro, lo primero es hacer un test con el coche que quieres hacer, ¿vale? Y una vez tú te sientes a gusto con ese coche o dices, mira, esto es demasiado para mí o no lo sé llevar o prefiero otra cosa más pequeña o más grande, entonces, dependiendo de lo que el piloto quiere, pues yo le busco una escudería u otra. Claro, nosotros no tenemos todos los coches del mundo. Entonces, claro, si tú me dices, mira, yo que lo que quiero, Alex, es correr con un prototipo, pues te llevaré una escudería. Yo quiero correr una AMG GT4, pues te llevaré con otra. Quiero un Porsche 911K, pues con otra. En este caso, vendría a ser como, por así decirlo, como un representante del piloto que te lleva a un sitio o a otro para que puedas hacer tu temporada. O tu test, o lo que sea, porque no nos vamos a engañar, las escuderías no están abiertas a todo el mundo. Pero si voy yo o una persona que ya tiene experiencia en circuito, pues evidentemente el jefe de la escudería pues ya te escucha, a ver a quién traes, etc. Pues esto vale tanto dinero. Y yo lo pongo en contacto con la escudería. Vale. Luego está el melón de los cars. Hay mucha gente que empieza en los cars, pero hay mucha gente que no.
Entonces, ¿tú cómo lo ves? ¿Se nota mucha diferencia? ¿Hay alguien que venga...? Y la mayoría de los pilotos que están corriendo en, por ejemplo, circuito, Campeonato de España de Resistencia, Campeonato de España de GTs, algunos habrán hecho karting, pero la gran mayoría no. La gran mayoría ha empezado directamente pues, un Clio Cup. Sí que puede ser que hayan hecho karting en algún momento de su vida, ¿no? Pero no vienen desde los 5 o 6 años hasta los 15 Yo en pensaba karting. que me ibas a decir lo contrario. Claro, hay muchísimos que sí, hay muchos que lo hacen así. Pero yo conozco muchísimos, no te voy a decir la gran mayoría, pero muchos que no han hecho karting. Yo me imagino que es la diferencia entre, pues yo qué sé, me pongo a mí de ejemplo a una persona que de pequeño no haya podido tener la posibilidad de que sus padres le paguen estar con el kart y cuando él por sus propios medios pues tiene la posibilidad, pues lo intenta. Claro. ¿No? Sí. Y quizás es la diferencia principal, ¿no? Hay ese tipo de cliente también. El cliente en que durante su vida no se ha podido permitir correr ni hacer un test. A lo mejor no por dinero, sino también por desconocimiento. ¿Cómo lo hago? ¿A quién acudo? ¿A quién pregunto? ¿Qué puerta toco? Eso es lo que mucha gente me pregunta. Y hay este tipo de cliente, cuando llega a una cierta edad, que ahora ya tiene una estabilidad y quizá haya hecho el dinero para poder permitírselo, con 40 años, 45 años, quiere empezar a correr. Y de estos hay muchísimos, pero muchos. Ya te digo, este tipo de cliente, este tipo de piloto, te diría que conforma el 60% de una parrilla. Yo cuando conocí a Álvaro Fontes, que me chocó porque él empezó creo que fueron con 40 años. Sí, ya puede ser. Empezó, si no me equivoco, en la Copa Hyundai del 2007, por ahí. Ya puede ser. Y eso a veces a la gente es importante que lo vea porque venimos, los que nos gusta esto de siempre, venimos con la mente de que si no hemos corrido en kart o no hemos corrido en lo que sea porque no hemos tenido pues esa posibilidad económica sobre todo, pues es como que ya pasó el tren y luego te vas metiendo en el mundillo y vas conociendo gente que dice, no, pero si yo empecé con 30 y pico y yo empecé con 40. Sí, hay un desconocimiento muy general, muy grande de lo que es el motorsport. Todo el mundo lo vemos desde fuera. Yo mismo cuando estaba fuera lo desconocía totalmente. Luego cuando empiezas a estar dentro, año tras año te vas dando cuenta de cómo funciona. Sí, sí. Bueno, y de hecho también en los rallies ves a gente también que los que están punteros arriba del todo son gente de 50 y pico también. Sí. Ahí sí que lo veo más a menudo. Y es triste, porque es triste, pero es la realidad. Todo va ligado al dinero. Todo. O sea, dice, no, es que va con tal edad porque es cuando han podido. Claro, no, hay que ver que el motorsport, no sé, lo podemos comparar, ¿cómo te lo diría? Es que es... Mira, por ejemplo, todo el mundo tenemos un móvil en la mano, pero no todo el mundo somos técnicos, ni todo el mundo trabajamos en la NASA, por así decirlo, ¿no? Pero todo el mundo estamos con tecnología en la mano todos los días. Pero eso no te lleva a que tú vayas a ser un buen ingeniero o un buen astronauta. Para eso tienes que formarte y gastarte mucho dinero en formación y tener recursos y tener contactos. Pues el motorsport es exactamente lo mismo. Todos llevamos coche porque es una herramienta diaria, pero un coche de carreras no es un coche. Un coche de carreras no es un coche de calle. Sí, sí. Es otra historia. Sí, esto es así. Y siempre que hablamos de motorsport, siempre que hablamos de carreras, automáticamente viene el dinero. Porque... Es que va enlazado, va ligado. Porque es muy importante. Y luego dentro del dinero, pues hay el que va por una carrera, o sea, al que va a intentar tener una carrera y... en este mundo y tira para el tema de buscar sponsors, que eso también me estoy dando cuenta que es un arte comercial muy bueno y que es la hostia, porque la gente joven, aunque, coño, hace poco estuvo Manu Cañizares aquí, aunque tengas la posibilidad de que tu familia te ponga dinero, tu familia no te va a poner dinero eternamente. Claro. ¿Sabes? O sea, te puede ayudar a despegar.
Claro. Pero luego eres tú el que te tienes que buscar la vida para mantener esa liquidez, porque si no ya sabes para dónde vas. Claro, es que yo me encuentro muchas veces con esta duda en la gente. ¿Me puedo dedicar al motorsport como si fuese, por así decirlo, un empleo? Eso no existe. Yeah. No existe. Los pilotos, a no ser que seas un piloto de una escudería oficial, etc., los pilotos no cobran por correr. Los pilotos pagan por correr. Todos, absolutamente. Hasta el que cobra dinero por correr, tiene que pagar por correr. Su licencia, generalmente parte de que la escudería los fiche es que esa persona traiga sponsors, por lo tanto ya está pagando de alguna manera. ¿Vale? Entonces, no es un mundo laboral, es por así decirlo, es más una empresa. Totalmente. Más una empresa que un trabajo. Tú eres el producto y te tienes que vender. Claro, entonces, si yo quiero llegar a tener sponsors, que es muy difícil. Yo llevo 5 años y es muy difícil que una empresa te ponga dinero para algo. Pueden poner un poco, si hay visibilidad, lo primero que te piden es el retorno de la inversión. Y es muy difícil decirle, mira, si tú me vas a dar X y te voy a retornar X. Es imposible, por así decirlo. El sponsor que sponsoriza carreras tiene que ser el dueño de una empresa que le guste mucho el motor, que sienta pasión por ello, que tenga tradición, por ejemplo, por sponsorizar este tipo de deportes, pero es muy difícil. Es casi Es imposible. Es casi como el que dona sangre, ¿no? Es como... Por eso, ahí vamos, claro, ahí acabamos en por qué el 90% de los pilotos de la parrilla son gentlemen. Sí. Gente con muchísimo dinero que lo que hace es financiar la carrera. De hecho, en las mismas 24 horas, ¿no? claro, sí. En las mismas 24 horas de Le Mans, hay la categoría, creo que es la Pro AM, que tiene que haber un piloto profesional y un piloto que sea amateur. ¿Vale? ¿Quién paga esto? El gentleman. Es el que paga hay un gentleman y un pro. ¿Vale? Porque si no, no existiría la competición. Hostia. Sin el piloto gentleman no existe la competición. Hoy día no. Y algo que tiene que ver también, me imagino, es que toda esta gente, además de ser ya de una cierta edad, si te fijas, al final la mayoría de personas pues tienen una familia, tienen hijos, sí. Y es como en el momento que ya los hijos no son el foco. Claro. Porque es que, claro, hay una época que tú eres padre. Estás enfocado en otras cosas. Tienes hijos. Claro. Y tú puedes querer lo que tú quieras, pero no estás tú solo. Claro. Tienes un hijo, que a lo mejor ese hijo le gusta el fútbol y que tú tienes que ir los fines de semana claro. a llevarlo al partido. Sí, claro. Y un poco lo que sí que veo es... yo que tengo amigos tanto de 20 y pocos como de 50 y muchos, veo esa relación entre los dos de el todavía no tengo, claro, o el ya he tenido. Claro. ¿Sabes? Ya mis hijos ya son mayores y empiezo a hacer cosas que hacía al principio. Claro. ¿No? Pues hablamos de los pilotos porque tiene sentido, pero es en todo. Es a la hora de viajar, todo. A la hora de hacer cosas que mirando egoístamente por ti, es en esa etapa que dices, ¿lo hago antes o lo hago después? Claro. O no tengo descendencia, claro, porque voy todo al rojo. Claro. Pero eso se ve menos. Claro, ese tipo de piloto lo hay también, en el que, como te he dicho antes, como tenían 20, 25 años, corrían, que ya sea en Campeonato de España Resistencia o algunas carreras en circuito pues que no tenían tanto renombre, o subidas en cuesta, o algún rally, y luego han hecho su vida, y a los 50, 48, 50, a lo mejor ya han tenido sus empresas o lo que sea, y ahora ya sus hijos ya tienen 20, 25, ya no dependen de ellos, y ahora es cuando quiero volver a lo que yo hacía cuando tenía 25 años. O invertir en el hijo, claro, que lo hacen muchos también, claro, para que corra él. Claro, yo me encuentro generalmente que normalmente al hijo de este piloto mayor no suele gustarle la competición. Hostia, ¿sí? Sí. Hay muchos que sí, pero en general es totalmente diferente el hijo del padre. Totalmente. Hostia. Otro dato, sí, dato curioso. Sí, porque claro, yo pienso que si mi padre hubiese sido piloto, yo lo tengo clarísimo. Yeah. Yo no elijo otra profesión que no sea la de ser piloto o estar dentro de la competición. ¿Sabes? Es interesante eso. Claro.
Bueno, al final hay muchas variaciones, pero lo que está claro que la edad tiene un motivo, el dinero también, y el tema del sponsor es brutal. O sea, el tema del sponsor, sí. Bueno, supongo que habrá empresas que se dediquen a llevar como la parte de management, pero Bueno, si hubiera una empresa que tuviera el poder de, sí. igual que hay las agencias de marketing que no, pues que hay el marketing de influencers que Sí. conecta empresas con influencers, Claro, pero mueve el dinero. Claro, pero es que esto es diferente, porque tú, por ejemplo, esto que dices de los influencers, el influencer lo que hace es enseña un producto, ya sea un viaje, sea una crema, sea lo que sea, o un servicio, al cliente potencial que lo va a comprar. Entonces la marca por eso le paga, le sponsoriza al influencer y le paga viajes, etc., para que enseñe su marca, porque sabe que quien vea a ese influencer es el cliente potencial. Pero el seguidor, por ejemplo, de cualquier piloto no es el cliente potencial de la empresa. Totalmente. Por ejemplo, un sponsor muy grande que hay en la competición, que es DHL. Te lo iba a decir ahora. Claro, yo, por ejemplo, yo veo, por ejemplo, me parece que es ¿en qué competiciones? En la DTM me parece que está muy presente DHL y Correos. Pero la Post está, Correos de Francia, me parece, o de... claro, yo veo esas carreras, pero yo no soy consumidor de DHL. Indirectamente, a lo mejor sí. Indirectamente puede que sí, pero si yo enciendo la tele, DHL no va a ganar dinero por mi culpa, ¿sabes? Pero sin embargo, si yo veo un influencer, a lo mejor clico en el enlace y le compro el producto. Ya. Entonces, las grandes empresas han dejado de creer en el sponsor deportivo. Pero ya no te hablo en la competición de coches, ya no te hablo en motorsport. Te hablo en motos, te hablo en fútbol, en básquet, en balonmano, en deportes minoritarios como el balonmano, el vóley y todo esto. No hay sponsor. Y en la competición cada vez menos. Joder. Cada vez menos. Sí, y si quieres al final... empezar y estás buscando sponsor, no lo vas a conseguir. Bueno, quizá es hacer otra estrategia diferente. A veces... Mira, en las empresas, en cualquier empresa de cualquier sector, ya sea productos, servicios, sobre todo servicios, tienen la opción de tener una cartera poco diversificada, de decir, oye, yo voy a licitaciones, voy a concursos, voy a tal, y tengo 4 clientes, pero son 4 clientes muy potentes, que eso tiene el contra de que dependen mucho de ellos. Claro. O tener una cartera mucho más diversificada, que cuesta mucho más hacer, pero mucho más sólida. Porque al final... bueno, lo vemos ahora en pequeña escala, lo vemos con proyectos tipo RAI, tipo tal, que la gente va a su barrio y lleva patrocinadores de 50 euros, pero lleva 100. Ya. ¿Me entiendes? Esta es la otra posibilidad. Entonces yo cuando veo esas cosas me quito el sombrero, porque eso tiene mucho trabajo. Al final es conformarte con tickets muy bajos, pero cuando tienes muchos... Claro. Pues ahí ya sí que a la gente no le impacta mucho una empresa decir, pues mira, te pago 500 euros la temporada. Claro, pero el tema de tener muchos sponsors... que ninguno tiene protagonismo. Está bien lo que tú dices, tener muchos de poco valor, digamos, de poco dinero, pero luego es cómo los pones en el coche. Claro, tienen poco protagonismo. Claro, cada espacio en el coche, nosotros cuando hacemos el dossier, el patrocinio. Para el patrocinio y para las empresas que les interesa y esto, pues cada espacio en el coche vale un dinero y depende de la competición que sea, si hay televisión, si no, pues vale un dinero, vale otro. Pero esto no es un dinero que fijemos nosotros como equipo. Mira, yo en la puerta le voy a poner 20.000 euros. No, esto es... no hay nada que te obligue a ponerle un precio en concreto, pero hay un consenso. Claro, todos vamos a estar en la misma competición. Y si tú lo vendes en ese espacio en 5.000 euros, yo no lo puedo hacer en 500. Hay un consenso entre las escuderías, claro. ¿Y con un crowdfunding o algo así? Bueno, lo puedes hacer, lo que pasa es que es eso. Hoy en día generalmente cuesta mucho que alguien te dé dinero a fondo perdido. Ya.
Claro, Sí, porque te das de 20 euros para que seas piloto tú, para eso me lo pongo yo. Se han y- visto cosas, pero Sí, pero... te expones demasiado y luego hay veces que esto puede salir muy bien o puede salir muy Claro, mal, claro. ¿sabes? Los Entonces, principios en el motorsport tienes que hacerlo muy callado, muy por detrás, muy tranquilo, muy poco a poco, porque si empiezas, que si redes sociales, que si voy a hacer esto, ahora voy a hacer lo otro, ahora voy aquí, ahora voy a, acompáñame a hacer esto, acompáñame a hacer lo otro, al final te acabas quedando en el media, te acabas quedando en el social media y quizá a lo mejor puedes ganar algo de dinero de ahí, pero es muy complicado, es muy complicado. Yo la gente que veo que avanza en el motorsport, va por detrás, calladito, sí, ¿tú crees que haciendo las su marcas historia. prefieren eso? Sí, Que no sin que duda. tenga medio millón de seguidores. Sin duda. Sí. Sí, Hostia. sí. Ojo, ¿eh? Piensa que yo, Otro por ejemplo, dato curioso. yo, por ejemplo, yo trabajo con escuderías, Ah, las cuales yo no digo ni el nombre por privacidad. vale. Pilotos que no quieren que se diga el nombre por privacidad. Hostia. El mundo del motorsport es un mundo muy cerrado, Ujú. extremadamente cerrado. Mira, la semana pasada que estuvimos en el circuito de Ricardo Tormo, Ujú. Te vi y algunas historias por ahí. pues montaron esto de Row que fue todo un éxito. Y bueno, una de las cosas que hicieron fue traer muchísima gente a un evento del motorsport que si no fuera por eso no vendría. Claro. Porque es que estaba el circuito lleno de gente. O sea, estábamos caminando entre la parrilla, cientos de personas, Claro. las gradas a tope, un éxito, vaya. Y bueno, la organización pues estaba muy contento de poder hacer pues la entrega de premio con un montón de público. Venía gente al concierto, vino Quiqueo. Claro, porque eso el organizador lo que hace es vender el producto. Exacto. Tiene un producto y mira, lo vendo a mucha gente, viene mucha gente. Exacto. Y eso le da pie a quizá Le da pie. el siguiente año pues poder tener patrocinadores más Exacto. jugosos. Pero sí que es cierto de lo que sobre esto venía a lo que tú decías de que es un mundo muy cerrado, de que estábamos caminando por allí por toda la zona, ¿no? de box, de paddock, de todo, y veías coches, veías pilotos, veías todo, que si no eres un friki de esto, que lo sigues, es que no sabes quién son. Y ni te enteras de que van a estar ahí. O sea, Claro. y dices, tío, son unos cracks todos con sus carreras por detrás, con sus... con todos unos patrocinadores detrás, con mucho dinero. O sea, al final, Claro. solo veías los camiones estos que se transforman en un restaurante Motorhomes, sí. de la leche, Sí. que hay 300 personas comiendo allí, que estaban mejor montados que los que nos ponían para nosotros Sí. en el esto. Y decías, es que aquí hay un movimiento de dinero brutal. Claro. Y me sorprende porque los deportes en general se mueven por las masas, o sea, se mueven por el dinero, Claro. ¿no? Al final, ¿quién no querría estar en la camiseta del Barça, ¿no? Claro. Pero en cambio, ¿quién quiere estar en un Mercedes súper guapo, un AMG GT espectacular que no ve nadie? Claro. ¿Sabes? Y eso son esas cosas que me chocan un montón de este tipo de competiciones, que son campeonatos mundiales, como es un campeonato de GTs, que es una pasada y que yo, que soy nicho de consumidor de eso, me meto en Instagram cada día y no veo No los contenido de eso. No, ni están contenido, ahí. ni contenido. Y esos motorhomes de los que tú hablas, esos equipos, la mayoría no tienen ni Instagram, ni perfiles. No. los ves Sí, en los he ningún buscado. sitio. Sí, es que Claro. precisamente he buscado algunas Claro. cosas y, por ejemplo, mira, sin ir más lejos, hay un Mercedes, ahora que hablaba del Mercedes, que yo no soy muy fan de Mercedes a nivel deportivo, pero la decoración de Mercedes, que era de patrocinador de Manfilter, de los filtros de aire, todo Sí, esto, hostia, no recuerdo el nombre de la escudería. Sé cuál dices. pues era un espectáculo, era como una tortuga ninja súper brutal. O sea, era un diseño que a nivel branding, o sea, era Claro. increíble. O sea, me Claro. quedé embobado viendo el coche. Claro. Y piensas, ¿cómo Manfilter patrocina a esta persona si no tiene redes, No, es tiene que historia, los no quise tiene canal de YouTube? los Claro. etiqueté como Manfilter y... Coño, que es que no había nada en su página de ese Claro. coche. Y decía, tío, ¿qué estás contando? Estáis pagando un dineral para estar en un mundial y me meto en el perfil
y no hay nada. Claro, pues ¿Pero qué es esto? yo te digo rápido por qué Manfilter patrocina ese coche. ¿Por qué? Porque probablemente el piloto o los pilotos sean directivos de Manfilter. Vale. O sea, que es el pez que se muerde la cola, ¿no? Efectivamente. Hostia. ¿Qué hago? Es que el tema del patrocinio deportivo a veces es muy curioso porque cuando tú ofreces un campeonato a una empresa para que sea tu sponsor, ya le puedes enseñar el coche, las competiciones, las carreras, los pilotos que tienes disponibles para correr, las vueltas VIP que pueden hacer, le puedes enseñar lo que quieras, que a lo que van es al dinero. Te dicen, vale, el retorno de la inversión, ¿cuál sería aproximadamente? ¿Hay televisión? ¿No hay televisión? Y lo más importante, ¿cuánto me desgravo en el patrocinio deportivo si te sponsorizo? El patrocinio deportivo puedes desgravar el 100%. Entonces, ¿por qué muchas empresas patrocinan su propio equipo? Publicidad gratis. Porque el dinero sigue estando en mi espiral y me ahorro dinero. Es una manera de pagar menos impuestos. Y esto es algo que evidentemente nadie te va a decir. Pero ahora ya lo saben. Sí. A ver. Me acuerdo cuando nosotros hicimos intento de montar algo y estuvimos mirando todas estas cosas, pero aún así es para niveles, o sea, es lo que hablamos. Claro. Es para retornos muy grandes, para remanentes muy bestias y para estrategias con empresas que tienen una estructura grande, una estructura financiera con sus patrimoniales, con sus cosas, entonces hacen una sociedad que sea pues a lo mejor solo para el tema de eventos y a nivel más social, y entonces todavía degrava más. Claro, yo te explico, nosotros durante estos 5 años competición hemos hecho poca, ¿vale? Y la que hemos hecho ha sido no poca, pero no hemos hecho campeonatos, no hemos hecho todas las temporadas de todos los campeonatos, ¿vale? Y siempre con pilotos gentleman. Pilotos gentleman o piloto pues, joven, pero que ha pagado sus padres, etc. Pues han pagado una temporada o 2 o 3 carreras sueltas. Vale, pues la primera temporada grande que vamos a correr, y esto bueno, lo saben 3 o 4 personas, porque todavía no es algo fehaciente, no es algo seguro, pero la primera va a ser la temporada que viene, 2026, que correremos la Copa Ligier con un JSP4. Joder. ¿Vale? Compartiendo pista con las Le Mans Series. Son 6 carreras, creo que es Portimao, Spa, Montmeló, está el Castellet, Le Mans y la otra es Silverstone. ¿Lo he dicho? No, Silverstone. Son 6 carreras con un JSP4. Esta es la primera grande que vamos a correr. O sea, la primera y es esta gorda, ¿sabes? ¿Por qué? Porque como es un proyecto muy grande, es un proyecto que hay televisión, hay revistas, hay redes sociales, hay eventos especiales para empresarios en los propios circuitos. Hay una capacidad de retorno de inversión espectacular y brutal. Y además, como es muy caro, contra más caro es, más me puedo grabar. ¿Sabes? Pues hay una empresa, que todavía no puedo decirte el nombre, pero que se dedica al software que llevan los coches autónomos. Algunos Tesla, ahora están implementando en Mercedes, próximamente en Porsche también, ¿vale? Pues es una empresa que tiene filial en Alemania y en Estados Unidos, digo, en Inglaterra. Pues, claro, esta empresa, a raíz de otros clientes que yo tenía dentro, pues al final fuimos escalando y llegamos a esta empresa. Se lo propusimos y les gustó la idea, pero básicamente les gustó porque pueden... lo primero que te preguntan siempre es... El tema de patrocinio aquí, ¿cuánto se puede...? Retorno de la inversión. El retorno de la inversión, ¿cuánto se puede desgravar? ¿Cuánto tal? Entonces, a una empresa grande siempre le va a interesar más una temporada. Esta temporada, por ejemplo, son 300.000 euros. Le interesa más eso que una temporada de 50.000. 300.000 euros de gasto de ellos. Claro, 300.000 euros... Pero no es el gasto total, ¿no? No, en este caso, esta empresa va a ser el sponsor mayoritario y el único. Vale. O sea, paga la fiesta todo. Lo paga todo.
Y con esos 300.000 podéis correr las 6 carreras. Las 6 carreras, 2 pilotos. Alquilando, entiendo, el coche. Claro, el coche es de la escudería, de una escudería, y esta escudería dice, mira, pues yo pongo este precio. ¿Y el piloto qué papel hace ahí? El piloto, aquí hay 2 tipos de piloto. Está el piloto que paga por su volante y está el piloto que hace los tiempos. ¿Vale? Pues en este caso ese piloto sí que va a pagar una parte proporcional de lo que vale el campeonato. Y luego está el piloto que hace tiempos, que en este caso soy yo. ¿Vale? Claro, porque también la escudería lo que quiere, no, por mucho que el piloto que venga también ponga un dinero, lo que quiere es pues ser competitiva. Sí, sí. Y la empresa que pone dinero para sponsorizar el equipo quiere que sea medianamente competitivo. ¿Sabes? Ya ves. Entonces, por eso no puedes poner a 2 personas que no tengan experiencia. Que de hecho, cuando esta persona que va a correr, esta persona ya lleva un tiempo haciendo test. Ya lleva un tiempo familiarizándose con el coche hasta que llega la temporada. Pero lo que quiero decirte, el tema de los sponsors, contra más cara es la competición, entre comillas, te es un poco más fácil si sabes explicarle el tema económico. Claro. Si solo vas por el tema pasional, puedes darte de cabeza contra el muro. Y que una de las cosas que pasan, porque nosotros al final, como empresa, sí que tenemos más experiencia en la parte de transporte, que nos han venido muchos proyectos de gente, ya no solo de carreras, sino de todo tipo de cosas, desde torneos hasta cursos, de deporte. Claro. Y sí que es cierto que para la pequeña empresa no es tan fácil que dicen, no, porque esto te desgrabas. Claro, es más difícil. No, porque nosotros hemos participado en algunos proyectos a nivel por participar, y aquello que dices, bueno, lo hago, tiro para adelante, y luego lo mueves a nivel fiscal, que dices, oye, no, porque tiene que ser no sé qué y lo otro, no cumple esto, no cumple lo otro, o sea, al final es puramente un gasto. Y cuando se pone la cosa seria, pues entiendo que es cuanto más alto, más sentido tiene el perfil de empresa, y por eso al final, cuando ves empresas que patrocinan mucho, ves el perfil de competiciones son muy grandes. Claro. El Ligier ¿tú ya lo has llevado? Sí. ¿Y dónde hacéis los tests con ese coche? Normalmente Montmeló. Montmeló. Sí, que es el que más cerca nos pilla todo. ¿Y técnicamente cómo es ese coche? Cuenta. Es una locura. Sí. Sí. ¿Qué pesa eso? Peso creo que son 938 kilos. Es pesado para lo que es un prototipo. Hay prototipos que pesan menos. Sí, pero el MP3, ¿qué caballos tiene? Este tiene 385. Ya. Tampoco es una burrada. Joder. Pero con el peso, la suspensión que lleva, neumáticos, va muy pegado al suelo, la aerodinámica es un espectáculo. Está haciendo más o menos unos tiempos en Montmeló de 1.43 saltos. Y puede hacer mejores tiempos. Joder. 43, 44, por ahí está. ¿Y qué origen es ese motor? Es Ford. Ford. Sí. Ford Racing. Ford, ¿de algún coche de producción? La verdad es que no lo sé. Yo diría que no. ¿Que es un 4 cilindros? 6. 6. Antes eran 8, pero ahora por normativa los han bajado. ¿Y caja? Caja de cambios no sé qué marca es. Es secuencial. ¿Pero es una 10 marchas? No, 7. 7. Es que como Ford ahora monta mucho las cajas. No, 7 marchas secuencial. Ajá. Bueno, es que Ford aprovecha mucho estas cosas. De hecho, el motor de la Raptor también venía de unos desarrollos con los Ford GT estos. Que de hecho el motor de la Raptor, si no me equivoco, ¿cuántos son? ¿De 290 y algo caballos? Aquí en Europa sí. Luego está 400 y pico de caballos, con una reprogramación. Realmente es un 450 el motor. Claro, por eso digo, con una sola reprogramación te sube a... Sí. De hecho, en Estados Unidos se vendía con... estuve hablando con Dani ahora de Repro Race, ahí en el circuito de Ricardo Tormo, y me comentó que había algunos pequeños reglajes que eran distintos en Estados Unidos. La nuestra es la misma que se vende, por ejemplo, en Australia, que ahí sí que tiene, me parece que son 400 caballos. Pero la de Estados Unidos tiene algún pequeño cambio, aparte de todo el tema de emisiones y lo del Euro 6 y todo esto. Pero sí, que es un motor de
es un V6 con... Ford lo empezó sacando con un Sierra 410 y ahora ya me parece que pagas $500 y ya te sacan con 450 de la Ford. Es una brutalidad. Ese motor es una pasada. Sí, y además son muy resistentes. Y por eso te decía que las cajas estas de 10 marchas las están montando en los Mustang también, lo lleva la Raptor, y como que cuando desarrollan algo le sacan mucho partido. Pues muy bestia. Pero en competición no, ese tipo de cajas no existe. Lo más parecido pues pueden ser las DSG, algunos coches, algunos TCR salen de origen con caja DSG, pero generalmente suelen cambiarlo a secuencial. Pues que antiguamente, cuando salieron los DSG, es que eso venía de la competición. Claro. O sea, realmente... Claro, lo bueno que tiene el DSG es que el mantenimiento de la caja pues es mucho más barato comparado con una de Motorsport y más espaciado en el tiempo, porque una caja secuencial cada 6.000 kilómetros, pero creo que me paso. Va por horas además, ¿no? Las cajas. Sí. O sea, no sé, haces un par de test y ya tienes que, o si haces una carrera, sí o sí tienes que revisarla. Sí, es que era una de las cosas que no me acuerdo qué coches eran. Me parece que eran los primeros TCR y todo esto, que decían que era uno de sus puntos fuertes. Claro. El mantenimiento del motor en sí. Claro. Son motores stock que están preparados para correr mucho. Sí. Aparte que no deja de ser un motor de serie de un Cupra. Entiendo que a lo mejor pues en calle las cajas se hacen los cambios cada 60.000 kilómetros, los cambios de aceite, que es lo más caro del SG. Sí. Y a lo mejor en las carreras se hace una vez cada... Sí, nosotros en el Supercopa no corría a nivel competición. La revisión de la caja de cambios era pues cada 5 o 6 test más o menos. Muy bien. 5 o 6 test, una revisión, que la revisión no conlleva vaciar, llenar, abrir, mirar, no, simplemente niveles, etc. Y es curioso porque ese León... No, correcto. Ese León en producción no salió con DSG. No. Porque era un MK2. Claro. Es curioso. Claro, pero para la competición... Pero claro, ves, es que... De hecho, el primero que hubo, el Supercopa MK1, que era la caja ya más redondita, a la antigua, este salía con manual, cambio manual. Sí, claro, por eso. Que me parece que sería el primer León de competición con caja doble embrague. Claro, en el caso del Supercopa, sí. Muy bien. Sí. Pero era una pasada ese coche. Para iniciarse, es de lo mejor que hay. Y luego en lo que esté de ahora, que tenéis algunos vehículos más. Ahora mismo trabajamos siempre como estamos más dedicados a competir y hacer test para un tipo de cliente muchísimo más exigente, y la gente que se forma suele ser gente que está en constante formación, no una persona que se inicia. Para la persona que se inicia, pues hay otro tipo de coches. Ahora mismo en TDA Motorsport no tenemos ningún coche disponible para hacer un test, por ejemplo, como era el Supercopa o como había un KTM Crossbow GT4. Pues este tipo de coches ya no está. ¿Por qué? Porque digamos que como todo en la vida evolucionas, ¿no? Lo vais haciendo a la carta y... Claro. Y vais trabajando sobre el proyecto. Me dices, mira, Alex, a mí me gustaría iniciarme y me gustaría empezar desde abajo. Pues te voy a llevar a los Clio Cup. Cuando ya lleves 4 o 5 meses, digas, hostia, mira, creo que necesito algo más de esto. Pues es que hay esta opción y esta opción. Entonces tú decides pues cuál de ellas te gusta más. Y ahora, por ejemplo, si viene alguien que, por ejemplo, que nos está viendo, que se esté planteando correr una Clio Cup, que eso es como, dentro de todo lo que estamos hablando de locura, lo más tangible, ¿cuál es el proceso? ¿Vais a buscar un Clio? El proceso, lo primero es saber de dónde viene la persona, saber qué experiencia tiene. No quiere decir que tengas que tener experiencia, ¿eh? No te voy a decir que tienes que haber hecho X carreras, ¿no? Puede ser que no hayas tocado un coche de competición en tu vida. Pues entonces te llevaré a una escudería o a otra, ¿vale? Pues esta escudería que tiene los coches más adaptados para iniciación, o a la otra que son más avanzados, ¿no? También depende que escuderías pues no quieren gente que se esté iniciando, pues porque roturas de cajas de cambio, roturas de esto, roturas del otro, ¿vale? Entonces lo suyo sería una persona que quiere formarse. Lo primero es encontrarle el coche. Después de encontrarle el coche,
hacerle un programa de aprendizaje, un programa de formación que consiste en hacer test, sobre todo. Test en circuito, ya sea circuito pequeño o circuito grande tipo Montmeló. Y también clases teóricas donde aprende las cosas de forma teórica para luego cuando llegas al circuito poderlo poner en práctica. Tema de setups, frenadas. Setup no para que tú lo hagas, sino para, depende de qué setup te hacen, pues tú detectas unas cosas u otras en el coche. Saber Eso era una de las cosas que te quería preguntar. Saber decirle cuando llegas al box, saber decirle, mira, en esta curva no me entra. O aquí quiero frenar y la rueda delantera izquierda se me bloquea. A lo mejor no es que el coche, a lo mejor lo estás haciendo tú porque lo estás haciendo mal. Para eso está el ingeniero. Para decir, no, el setup está bien, tienes que pisar de esta otra forma. O en vez de pisar a los 80 metros, pisa a los 110. Una de las preguntas que te quería hacer era lo del setup, si lo trabajabais con los pilotos, y luego la importancia también de lo que decías a la hora de hablar con la gente y de poder transmitir, la importancia que tiene la telemetría, ¿no? En todo esto. Mucha. La telemetría es la que generalmente le lleva a la contraria al piloto. Porque no nos vamos a engañar, nosotros siempre pensamos que lo hacemos todo bien. La telemetría es el libro. Claro, es que en esta curva los demás la hacen a 110. Y es que este coche más de 90 no puede hacer esa curva. No. La puedes hacer a 110, pero no lo estás haciendo bien. La telemetría dice que estás frenando mucho, o que estás entrando por donde no es, o que estás acelerando en mitad de la curva, o porque vas un cambio por debajo. Mucha gente baja mucho. Si tiene una curva que la tienen que hacer en cuarta, la hacen en tercera, o una de tercera la hacen en segunda. ¿Qué datos tiene? Cuéntanos qué datos tiene la telemetría. La telemetría básica tiene... Bueno, que realmente es lo que es la adquisición de datos. Pues la telemetría y la adquisición de datos es diferente. La telemetría es lo que ve a tiempo real el ingeniero en la pantalla. El coche está rodando y yo veo una serie de datos. Eso es telemetría. Y luego, cuando llega el coche y yo descargo los datos del coche, eso es adquisición de datos. Te dice, sobre todo importante, la presión de frenada, la presión que estás ejerciendo en el pedal, ¿vale? Luego, el acelerador, el tacto del acelerador, cómo pisas, de qué manera, lineal, si es muy fuerte, si es... los cambios de marcha, cómo los haces, a qué revoluciones. Si el coche tiene una adquisición de datos más avanzada, te lleva también las fuerzas G. Te lleva pues la típica redonda con la fuerza hacia adelante, hacia atrás, hacia la derecha, hacia la izquierda, ¿sabes? Pues cómo el coche está comportándose en cada curva. Eso sirve mucho también para ver en qué pianos te sube, todas esas historias. O sea, te lo dice prácticamente todo. Luego las telemetrías mucho más avanzadas pues te pueden decir temperatura de neumáticos, temperatura del aire que está entrando en la admisión, pero eso ya no sería... indispensable. Ya no sería tan indispensable como lo es el freno, el acelerador y el cambio de marcha. En el Ligier, entiendo, eso está muy bien para ver las diferencias en un mismo coche de un piloto a otro, ¿no? Claro, de un piloto a otro. Eso es clave, ¿no? Claro. Porque al final ahí podéis, entre los dos también. Claro. Porque a lo mejor tú en un sector estás haciendo lo mejor y otro peor, y uno tiene que coger de uno ese y del otro a lo mejor frena un poco más tarde. Claro, es que ahí también entra un poco en juego la confianza que tengas con el coche y tú como piloto. Yo, por ejemplo, a lo mejor hay pilotos que hacen una curva, la hacen a 180 y yo a lo mejor la hago en 176. ¿Sabes? Y dice, pero esos 3 kilómetros por hora más o 4, ¿de dónde los sacan? ¿Cómo lo hacen? Pues eso ya es la confianza que tú tengas en tu coche, en ti mismo. Saber qué se puede hacer, porque hay otro que lo hace. ¿Y dónde te pones tú los límites? Claro. Inconscientemente a veces. Claro. Porque tú crees que estás al límite. Claro, eso es otro de los puntos que intentamos que los pilotos que se están formando, sobre todo cuando empiezan, esos primeros 5 o 6 meses de test, intentamos que siempre tienes que tener metas, lo que quieres ir avanzando, pero nunca tienes que tener unas, ¿cómo se dice? Unas expectativas. Las expectativas en el motorsport te matan. Porque tú dices, es que yo quiero hacer este tiempo. Todo el mundo va por los tiempos. Y en un track day todo el mundo quiere los tiempos. He hecho este tiempo. Eso no es lo importante cuando te estás formando. Lo importante es la capacidad de aprender.
La capacidad de llegar al box y que el ingeniero te diga, aquí tienes que pisar más tarde el freno y aquí tienes que pisar antes el acelerador, intenta meterte por aquí o meterte por allá. Y que tú lo vayas haciendo. Que te digan, ruédame en 23 y ruedes en 23, 23.2, 23.1, 23.1, 23.2, siempre casi clavado. ¿Sabes? Que no te vayas subiendo, bajando. No me vale que hagas una vuelta de 1.22 y las demás que sean de 1.25. No sirve de nada eso. Luego en carrera, eso es perdiendo 3 segundos por vuelta, mueres. Que seas estable. Claro. Y seas... Claro. Las carreras que nosotros hacemos son de resistencia, casi todas. 4 horas, 6 horas, 8 horas, 12, 24. Entonces, en una carrera del sprint, sé todo lo loco que quieras, que son 12 o 13 o 14 vueltas y llega todo. El primero cuanto antes. Me da igual que me rompas neumáticos, que te carguen los frenos, pero que lo que importa es ganar la carrera ya. Pero en una carrera de 4 horas tienes que cuidar frenos, tienes que cuidar discos de frenos, tienes que cuidar caja de cambios, cuidar neumáticos, cuidarlo todo. El gasolina. Tienes que ir muy redondo. La copa así profesional más accesible que hay a día de hoy es la Clio Cup. Bueno, como Clio Cup no existe ya. Vale. Entonces tú en un campeonato de España, pues hay categorías en las que entran los Clio Cup. Un CER, por ejemplo, sí, ¿no? Vale, tú podrías hacer un CER con un Clio Cup o con un TCR MK3 o con algún coche de menos de 350 caballos, por así decirlo. Bueno, está las copas Saxo y todo esto, ¿no? También. Claro, puedes empezar de esa manera. Lo que pasa es que generalmente el piloto que quiere empezar, eso se le queda corto muy rápido. Ya. Pero generalmente la gente que se queda, por ejemplo, en esas copas es porque económicamente no les da para más y eso se divierten. ¿Sabes? Y eso está muy bien. Es que eso también eso es un tema que comentamos muchas veces. Claro. Que una cosa es la ambición, claro, y otra cosa es estoy orgulloso de que puedo permitirme esto, disfrutarlo, claro, y no sufrirlo tanto. Claro, yo por ejemplo, a ver, yo cuando empecé, o sea, yo ni soñaba llevar depende de qué coches. Yo con hacer un test con un Clio o estar en mi propio test con el TCR y darme yo primero 10-12 vueltas para calentar el coche, eso para mí era un sueño. ¿Sabes? Aunque luego me bajase de ahí y a lo mejor probase una MG GT4, sí, pero yo ya, mi sueño ya estaba cumplido, que era rodar en circuito, me da igual con el coche que sea. Y si hoy día me dices, mira, hay esta carrera de Saxos o la Copa Mini esta que hacen, para mí perfecto. Ah, sí, la Copa Mini, ya no me acordaba. A mí lo que me gusta es competir. Y muchos pilotos lo que les gusta es competir y estar dentro de un coche de carreras. Ya da igual que tengas 190 caballos o que tengas 500. 100%. Claro. Yo soy de esos. Claro. Cuando tienes 500 caballos en una MG GT4, por ejemplo, pues te lo pasas mejor, evidentemente. Bueno, depende. Yo pienso, por las pocas experiencias que he tenido yo, que cuanto más serio es el coche que te dejan o que puedes conducir, las risas son más pequeñas. Ya, pero en el sentido de que está más concentrado, claro, hay un aparato más serio, claro, la responsabilidad es mayor. Claro, pero ya entra en juego tu auto exigencia. Totalmente. Claro. Totalmente. Y por ejemplo, yo qué sé, con la Copa esta Mini, que era la Mini Racer me parece que es ahora. Antes era la Copa Mini y ahora es Mini Racer me parece. Que la organiza, si no me equivoco, la Escuela Española de Pilotos me parece que es, que era, o estaba por ahí metido. Momeló o la recta de Aragón con 130 caballos se te hace eterna. Ya. No se termina nunca. Te aburres muchísimo en un circuito grande con un coche poco potente. Claro. Si te ponen, por ejemplo, en un Calafat, que tú habrás rodado un Calafat, te ponen ahí con 150 caballos, esto puede pasar muy bien. Hombre, claro. Pero muy bien. O en una subida en cuesta. Te pasa genial con 150 caballos. Pero en un circuito grande como Momeló, te aburres. 350 caballos mínimo para poder sacar dentro lo que el piloto tiene. Sí, sí, sí. Porque si no entras en... Hay un momento, y esto muchos pilotos lo sabrán, que estás en circuito, sea potente o no potente el coche. En los no potentes pasa más. Que estás mirando hacia adelante, pero no estás mirando el circuito. Estás como perdido. Sí. Y tienes demasiado... En ese momento estás como aburrido. Y eso es peligroso. Y eso es muy peligroso.
mejor pararte. Pero eso te pasa igual con un 911 te pasa igual, ¿eh? Te pasa exactamente igual. Llega un momento que llevas tantas vueltas que estás en automático y sabes eso que te metes en la curva 1 y cuando llegas a la 7 dices, no me acuerdo de las otras curvas. Wow, eso no me acuerdo. En la competición eso es un peligro. Claro. ¿Sabes? Bueno, puede ser, hay gente que tiene esa capacidad de fluir y que aunque tenga esas sensaciones es muy metódico, es un... Claro, llega un momento en que es todo sistemático y hay muchos pilotos que es totalmente sistemático su forma de conducir. Siempre pisan el piano en el mismo sitio, siempre frenan igual, siempre aceleran igual. De hecho, en una resistencia lo que se busca es eso. Un piloto que sea de esa forma. Estable, claro. Claro. Sí. Por eso los stints suelen ser, de menos de 2 horas. ¿De menos de 2 horas? Sí. Porque si no, corres el peligro de entrar en ese estado de que la mente y más cuando es de noche, por ejemplo, en una resistencia de noche, claro, tu cerebro por momentos como que se desconecta. Joder. ¿Sabes? Y eso es una cosa que se trabaja mucho también, con la parte de detrás de lo que es estar dentro del coche. Se trabaja mucho la concentración, se trabaja mucho los reflejos, el saber estar mucho tiempo solo contigo mismo. Porque no sé si tú has ido a un circuito alguna vez con casco. ¿Tú no te hablas a ti mismo? Siempre. Estás todo el tiempo hablando contigo mismo. Todo el tiempo. Pero todo. Vas en moto igual. Yo voy en moto y voy hablando conmigo mismo, voy diciendo tonterías y hay que aprender a estar dentro del casco contigo mismo. Porque si no te puedes aburrir de lo que estás haciendo. ¿Sabes? Yo me parece que el día que corrí con toda la equipación no he pasado más calor en mi vida, tío. Sí. Eso es fatal. El recuerdo más grande que tengo es la salida y el calor. Claro. Nosotros de junio a agosto prácticamente no trabajamos. Porque el tipo de piloto que llevamos prefiere estar de vacaciones. No se va a meter en un coche a 48 grados. Que sufres, aunque te montes en cualquier momento, con los cristales de esto. Claro, pero bueno, tienes la entrada de aire y tal, y hay muchos GT4 que llevan aire acondicionado. No para cuando estás en marcha, pero cuando estás en otro nivel. Te llevan airecitos. Eso es otro nivel. Ya. Pero bueno, que también te digo que al que le gusta le da un poco igual el calor, ¿eh? Sí. En competición, pero cuando ya tienen un cierto nivel, no necesitan estar haciendo test todos los meses. Si hay 6 carreras, lo mismo hacen 6 carreras y 2 test al año. Y el test lo hacen pues porque quieren. Sí, o luego hay carreras también que he visto que te permiten hacer los test el día de antes. Sí, bueno, hay. Entonces tienes el test el día de antes. Claro. Pero yo me refiero, cuando digo test, me refiero a que estás un día entero. Ya. Generalmente los entrenamientos libres sueles tener un tiempo. Y hay muchos pilotos en pista. Un test de Montmeló a lo mejor hay 15 coches solamente. Ya. Y tienes 8 horas para probar y testear lo que quieras. Y a lo mejor estáis 3 coches en pista y estás tranquilo. Sí, es necesario, ¿no? Claro. Porque al final depende de dónde vayas a rodar también. Y eso también afecta. Porque no es lo mismo un coche en un sitio que en otro y las circunstancias. Claro. Porque luego cuando tenéis que rodar los dos con el mismo coche, si hay una discrepancia a nivel técnica con el coche... ¿En qué sentido? Pues imagínate que tú dices que el tren delantero no te acaba de ir bien y la otra persona que sí, y lo cambian por ti y luego al otro le va mal. No, el coche sale a pista como canta y dice el ingeniero. Vale. El ingeniero generalmente suele tener los setups de los coches más rápidos en el circuito. Lo primero que hacen es copiar el setup del coche más rápido del año pasado, por ejemplo. ¿Eso se puede tener, esa información? Se puede. Vale. Se puede tener. Ellos lo hacen de alguna manera, pero lo hacen. Vale. Tengo el setup del coche que ganó el año pasado aquí. ¡Pam! Bueno, vale. O muy parecido. Vale. Y luego tú lo vas ajustando. Si el setup está adecuado al circuito, si un piloto va bien y otro va mal, es que el que va mal no lo está dando todo. Vale. O hay algo a lo que no llega. Por falta de entrenamiento, por falta de confianza, por lo que sea, no está llegando donde sí llega el compañero. Esto pasa en la Fórmula 1, Esto ¿no? ocurre mucho. En Verstappen decía que cuando le ponían un compañero, decía, tienen un setup, un coche bastante difícil de conducir. Claro. Y cuando viene alguien de fuera, se encuentra que no da. Claro.
Que no da. También es verdad que cuando llegas a unos niveles, como por ejemplo ahora Verstappen, que está corrido esta carrera de GT3, evidentemente el setup está puesto a como él le sale de los... Ya. ¿Vale? Y los Por eso, compañeros a eso que me tiene refiero. se tienen que ajustar al setup que A tiene eso me Verstappen. refiero, cuando tienes Está un claro. caballo ganador que Claro. te dice yo tengo que rodar así Claro. y no hay discusión, Claro. el que viene detrás... No, pero lo que está claro es que si Verstappen digamos que hace el setup o contribuye a que los ingenieros hagan un setup perfecto para Verstappen, está claro que los demás van a ir mejor con un setup bueno, como el de Verstappen, que con un setup al que otro piloto no llega. Digamos, si yo no llego al nivel de Verstappen, lo que tengo que hacer no es bajar a Verstappen al nivel mío, sino yo tengo que intentar ir fuerte con el mismo coche que él. Ahí está el problema. Claro. Entonces, pero ya te digo, en todas las carreras, en todos los equipos que hay, por ejemplo, en una carrera, por ejemplo, en las LMS, por ejemplo, hay 4 pilotos o hay muchos pilotos. No todos van igual. Ya. Claro, tampoco el tiempo lo vas a buscar cuando haces una quali. Claro, pero luego en 12 horas de carrera no tienes que ir. En resistencia hay técnica pura y dura. A veces el ingeniero te dice, intenta rodar 5 segundos más lento. ¿Para qué? Para que los neumáticos te duren. O 3 segundos. O hasta 6, 7, 12, los que Son te digan. estrategias también. Claro. Porque ya no es solo ir más rápido. Claro. Si tienes que parar, al final una cosa por la otra. Claro. Sí, sí. Qué bueno. Bueno, pues muy interesante todo, tío. Sí, el mundo de los motores, podríamos estar aquí esta mañana hablando. Ya ves. Sí, sí. Luego me has dicho, hacías el tema de los transportes. Sí. ¿Qué tipo de transporte? Lo que hacemos es, hay remolque cerrado, remolque abierto, que apenas se usa, y camión. ¿Pero es para competición? Puede ser competición o puede ser coche particular. Lo que más hacemos es coche particular. Gente que a lo mejor, ha comprado un coche en Alemania o en la República Checa y lo quiere traer a España, o al revés, o yo que sé, o quieren rodar en un circuito que está lejos, quieren rodar en Silverstone, o en Breno, o en Imola, o no sé, y claro, no quieren rodar hasta allí. O sea, que son transportes exclusivos. Sí. No es para decir, me traigo un coche normal y corriente. Bueno, yo te puedo llevar cualquier coche. Evidentemente, a mí no me importa el coche que sea. Lo que pasa es que hay una cierta infraestructura y un precio que a lo mejor no te va a interesar. Ya. Claro. A lo mejor a ti te va a interesar más llevar tu coche en un camión abierto con 9 coches más o 6 coches más. Yo solamente llevo uno. Si me tengo que hacer 2.000 kilómetros y 2.000 kilómetros son 4.000. Claro. Te va a costar un dinero. Claro. Entonces ya no es que yo valore llevar más un coche u otro, sino que el tipo de servicio quizá no es para un solo coche. Vale. Claro. Muy bien, señor. Pues todo bastante claro. Sí. Hemos echado un buen rato. Sí. Ya digo, todos los días hay preguntas de este tipo. Creo que hemos tocado varios temas que la gente a lo mejor no conoce tanto y que son importantes de tener en cuenta. Claro. Sobre todo importante, formación. Mucha formación. Para poder llegar a conducir medianamente, no conducir, pilotar en circuito con un coche de carreras medianamente bien, hay que formarse. Hay que echarle horas. Hay que formarse mucho. Y si tienes la suerte de tener un simulador decente, muchas horas de simulador. Eso te da puntos de referencia, no es lo mismo que correr, porque cuando corres en real y pruebas un simulador, el simulador te saca bastante. Te saca totalmente de lo que tú tienes en la cabeza. Pero al revés sirve mucho. Si no has corrido nunca y eres, por ejemplo, sim racer y luego pasas a circuito, puedes aplicar muchas cosas, pero al revés cuesta más. Vale. Lo que puedes hacer es pillar puntos de referencia, cuando no conoces un circuito aprendértelo. Es que es una de las cosas más clave, Claro. las trazadas. Claro. Porque es lo que pasa que a veces cuando llegas a un circuito, si no has rodado nunca ni nadie te ha dado ninguna pauta, Claro. pues tu mente te dice final de piano, cruzas, no sé qué, pero a lo mejor luego te pasa otro con una trazada diferente y dices, coño. Claro, muchos sim racers cuando van a probar un coche real se sorprenden muchísimo, porque claro, yo en un simulador voy 2 o 3 segundos más rápido que la vida real. ¿Por qué? Porque se pierde totalmente el factor responsabilidad, factor miedo. Si me salgo me da igual, pero cuando estás en un circuito hay un factor que es el miedo o el factor de responsabilidad. Llevo un coche que puedo hacer
me lo puedo cargar, puedo tener un accidente, me puede Claro, pasar. claro. Eso cambia un montón, cambia muchísimo de virtual a real. Es muy diferente. ¿Conoces de simuladores? Sí. ¿Cuál sería algo decente? ¿Cómo te refieres a marcas de...? Sí. Bueno, como marca no te los... Bueno, lo que más he utilizado... Los True Master y todo esto. Bueno, lo que más he utilizado yo es Fanatec. Para ti. Trustmaster está muy bien. Mm. Está muy bien. Está muy bien también. Y luego como empresa, por ejemplo, hay una empresa muy buena que es de aquí, de Barcelona, High Speed. Mm. No sé si te suena alguna vez. No. Bueno, tiene un centro muy grande en La Maquinista. Mm. El dueño de la empresa se llama Rubén. Él estuvo patrocinándonos mucho un tiempo en la escuela y lo que hacíamos era eso, pues habían gente que se estaba formando y iba a la nave, pues al simulador, a los simuladores que tienen. Tienen simuladores con VR, simuladores con movimiento. O sea, es una calidad brutal. Qué guay. Ujú. Muy Y ya tiene un centro muy grande en La Maquinista donde puedes ir y tú pagas y te haces tus entrenamientos ahí. Muy interesante. Está tío. muy, muy guapo. Habrá que ir. Sí, sí. No, un día, eso estaría guay, ir ahí un día Sí. a grabar algo allí, estaría genial porque tienen ser chulo. no sé cuántos tienen, pero tienen muchísimos simuladores y el centro es guapísimo. Puede ser chulo. Mm. Me lo apunto. Sí, sí. High Speed se llama. Venga. Pues nada, tío, gracias por venir. De nada, ¿no? Por explicarnos ahí un poquillo de Ujú. temas técnicos del motor Sport. Sí, ¿no? Que al final sí, pues a veces siempre hablamos por encima, pero a veces mola entrar y ver y hacer filosofía un poco de, Sí. de por qué pasan las cosas y, Claro. y por qué y de dónde vienen y qué sentido tienen, ¿no? Los vericuetos del motor Sport. Vaya, Hay mucha cosa entre bambalinas, hay vaya, muchas cosas. un montón. Y Sí. las que nos quedan ahí por descubrir. Sí, sí. Sí, sí. Pues gracias, tío. De nada, hombre. Bueno, chicos, como digo siempre, si habéis llegado hasta aquí, espero que suscribáis, que hay todavía un montón. Del otro día sacábamos métricas porque, por cierto, hemos llegado ya a los 50.000 suscriptores y a los 45 millones, que ese dato me parece demencial, a los 45 millones de visualizaciones. Y lo primero, gracias por todo esto, que gracias a vosotros. Pero, no obstante, hay un montón de usuarios recurrentes que ven todos nuestros podcasts, que están ahí siempre y que no estáis suscritos. Así que muy mal, miradlo. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta pronto.